Muy bien, mientras terminan de ingresar, vamos a contarles algunos detalles que tienen que ver con esta jornada. Lo adelantábamos hace unos minutos. Pueden seguir todo lo que tenga que ver con esta jornada organizada por rosariofinanzas.com.ar, financiamiento pymes con aval de sociedades de garantía recíproca. Toda la información va a estar a partir de mañana subida, la van a encontrar justamente en el portal web de Rosario Finanzas y también en sus redes sociales, Twitter, @Rosario Finanzas y en Facebook, Rosario Finanzas. Hay también un agradecimiento muy importante, de no ser por parte de ellos y su aporte, esta jornada no podría haberse plasmado en la realidad que es hoy. Queremos agradecer a todos los auspiciantes que hicieron posible esta jornada, a Rofex, a Merva Ross, a TCA Bursátil, Bauen Pilaí, MedLife, WorldCap Sociedad Anónima, a Triptongo, Borselino Impresos y también a nuestro media sponsor, Diario El Litoral y Semanario Mirador Provincial y la revista ON24, sin olvidar mencionar el programa de televisión Mañana Express. A todos ellos, por supuesto, por la participación, vaya nuestro agradecimiento y con el compromiso, con las ganas de que nos sigan acompañando a lo largo de este año 2014. A continuación vamos a escuchar al licenciado Carlos Egiaro, es licenciado en Economía, asesor económico del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Agraria Argentina, es miembro también del equipo técnico de la Fundación Fortalecer, que subsidia servicios a productores agropecuarios con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Es docente de Economía y Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Villa María, consultor privado en temas vinculados especialmente a reingeniería empresaria, proyectos de inversión, negocios alternativos para exportación. Una vez conocidos los pergaminos entonces del licenciado, le agradecemos por estar aquí, obviamente con nosotros, compartiendo esta jornada y ya lo dejamos con todo el público para que pueda también dirigirse a ellos. Muchas gracias. Bien, gracias. Buenos días. Bueno, la idea es que avancemos un poco sobre las principales variables de la economía argentina de cara a los próximos meses, mirando algún aspecto del próximo año. Vamos a dividir el análisis en dos partes. Vamos a empezar mirando el escenario un poco global, mirando la cuestión internacional y el posible impacto también sobre la economía argentina. Y después vamos a pasar a mirar esto que decimos, las principales variables que le importan a cualquier empresario, ya sea del sector industrial, servicios o agropecuario, en términos de, bueno, cuál puede ser el probable comportamiento del dólar, la inflación, los costos de producción, las tasas de interés en el sistema financiero, el mercado de bonos, etcétera. Bueno, vamos a empezar entonces mirando el contexto internacional. Esto que tenemos acá es el desempeño de la economía mundial durante un ciclo importante de años, donde vemos la fiesta de la década pasada en la economía global y la crisis que se desencadenó a partir de esa fiesta entre el 2008 y el 2009. Siempre decimos, estadísticamente al menos, la crisis del 2008-2009 fue la peor crisis que haya tenido la economía mundial en los últimos 80 años. La recuperación que está planteada aquí en el 2010, en realidad es una recuperación propia de los paquetes de estímulo que se dieron en Estados Unidos y en Europa para sacar a la economía mundial de la recesión, pero eso generó una recuperación que podríamos decir fue transitoria. Después la economía mundial empezó a mostrar los síntomas, por supuesto, de lo que eran los coletazos de aquella crisis, y empezó este proceso que llamamos de desaceleración frente a la situación que se había vivido en el 2010. Y ese fue, por supuesto, el escenario del 2013, un contexto donde Europa estaba claramente en recesión. Europa no logró recuperarse de la crisis del 2008-2009. Estados Unidos lo hizo parcialmente, pero por debajo de las expectativas que se habían formulado. Y por lo tanto, digamos que si miramos el año pasado, la economía mundial nos mostraba a una Europa en recesión y a un Estados Unidos recuperándose lentamente. O sea, Estados Unidos y Europa, digamos, además que son la mitad del mundo, productivamente hablando, de tal forma que si la mitad del mundo estaba en problemas, la otra mitad no podía estar de fiesta. Y lo que vimos entonces fue un proceso claro de desaceleración en China, en la India, en Brasil, en el resto de los países de la periferia mundial. Y ese contexto, por supuesto, explica cosas como esta. Este es el comportamiento del precio de los commodities, el índice CRB, que mide el comportamiento de más de 20 commodities a nivel internacional, donde están los granos, las harinas y los aceites, los metales, el petróleo, la leche en polvo. Y este es el desempeño del año pasado.
Por supuesto, un desempeño que está acorde con el gráfico anterior, de una economía mundial que no está de fiesta. Y por supuesto que uno puede mirar ejemplos particulares que puedan contradecir este gráfico, pero algún ejemplo particular, como el de la leche en polvo, en realidad solo está mostrando un problema de oferta. Es decir, si en algún punto hubo un problema de oferta, obviamente que los precios reaccionaron para arriba, pero en los mercados que estaban comportándose normalmente, la película fue esta. Una película de debilitamiento de precios de materias primas en un contexto de la economía mundial un tanto complicada. Y para mirar entonces la foto y el escenario que tenemos por delante, podemos tomar este cuadro como punto de referencia. Este cuadro es del Fondo Monetario, son las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional sobre el desempeño de la economía mundial, donde se sigue mostrando una Europa muy debilitada. Ustedes dirán, bueno, pero Europa el año pasado estuvo en recesión, este año pareciera que no. Yo digo, acá hay que hacer una primera aclaración, ¿no es cierto? Y es que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y cualquier otro organismo internacional, casi que cuando hacen pronósticos en este momento tienen la obligación de ser optimistas. No sé si podemos coincidir en esta visión. Y por lo tanto este promedio europeo sigue mostrando un escenario de mucha debilidad y dentro de este contexto ya vamos a ver que hay al menos una buena noticia. La situación de Estados Unidos de alguna recuperación, pero pensemos en China, por ejemplo, creciendo al 7,5%. Esa es la proyección. Ustedes dirán, bueno, pero es una buena tasa de crecimiento. Sí, pero la tasa de crecimiento de los gráficos que veíamos hace 4 o 5 años era del 11%. Y la misma situación, por supuesto, para la India. Y por supuesto el dato de Brasil, ¿no es cierto? Un dato que no es menor para muchos sectores empresarios en la Argentina. La economía brasilera, obviamente que ha sentido todos los impactos de la situación global. Estamos viendo este gráfico donde vemos la fiesta, por supuesto, de la década pasada, la caída de Brasil en el 2009, obviamente en sintonía con la crisis internacional, la recuperación del 2010, y la economía brasilera está derrapando hace 3 años, en realidad, en un contexto de debilidad internacional que la está afectando y la va a seguir afectando. Por supuesto, la lectura sobre el desempeño de la economía brasilera este año es bastante preocupante y eso afecta a distintos sectores de la economía argentina, a distintos sectores. Cuando uno ve la caída de las ventas, por ejemplo, en provincia de Santa Fe, en provincia de Córdoba y otras provincias, uno encuentra la Brasil dependencia claramente marcada. Por ejemplo, en la mayor parte de los segmentos de consumo masivo, la caída de las ventas son más fuertes en Córdoba, por ejemplo, que en provincia de Santa Fe, lo cual está mostrando el impacto sobre el sector automotriz cordobés de la situación brasilera. Pero bueno, este es un tema no menor. Decíamos recién que había al menos una noticia positiva para la Argentina en un contexto internacional que no es el mejor, y es esta tabla. Fíjense la inflación. Zona euro 0,9, este es el pronóstico de inflación en Europa, es una inflación bajísima. Si es el promedio, quiere decir que hay países en Europa donde sigue habiendo deflación, es decir, caídas de precio en escenario recesivo. Y la situación norteamericana dista mucho de ser óptima. Si el promedio es 1,4, obviamente sigue mostrando un escenario complicado. Y ustedes dirán, ¿dónde está la noticia positiva? La noticia positiva es que el año pasado, y creo que lo planteamos en el evento que hicimos acá, había alguna duda con respecto a que la Reserva Federal de los Estados Unidos empezara este año un proceso de aumento de las tasas de interés. Esa era una hipótesis que el año pasado estaba planteada, y esa hipótesis era preocupante para nosotros porque si las tasas de interés en Estados Unidos empezaban a subir, obviamente que eso iba a revaluar el dólar en el mundo e iba a generar un proceso de debilitamiento de precios de materias primas. Hoy esa película no está en el horizonte, al menos en los próximos meses y el próximo año, precisamente porque la tasa de inflación en Europa y en Estados Unidos sigue siendo muy baja, tan baja que es un motivo de preocupación. La Reserva Federal de Estados Unidos, en su último informe, donde habló de tasas de interés, dijo que tienen que llegar a una inflación del 2,5. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿El objetivo es tener inflación? Bueno, lo que pasa es que si el promedio me está dando muy bajo, quiere decir que hay precios que caen. Y por supuesto que en una economía haya deflación, caída de precios, es muy preocupante, ¿puede ser? Porque un escenario deflacionario lo que hace es posponer consumos. El que está pensando que esto va a valer menos dentro de 3 meses que ahora, obviamente que va a seguir posponiendo consumos. Por lo tanto, en Europa y en Estados Unidos la película es cómo consiguen que los precios mejoren un poco y se salga del escenario deflacionario. En una reunión la semana pasada alguien me decía, bueno, es fácil, que lo llamen a Kicillof, decía uno, 2 semanas y lo resuelve. Pero en realidad
Esta es una buena noticia técnicamente, hablando para nosotros, porque nos está mostrando, digamos, que si Europa y Estados Unidos tienen que seguir jugando ese partido, eso va a seguir generando de alguna manera un proceso de emisión y tasas de interés bajas, que es una buena noticia para la Argentina en términos de precio de los commodities. Ahora, lo que refleja, por supuesto, eso también es lo que muestra el escenario de la soja. Este es el precio de la soja aquí en Rosario, en un lapso interesante de años. Acá hay algo importante para mirar en la película de lo que está pasando, porque si uno mira los precios de la soja en Chicago, es como que es un escenario casi de euforia. Pero esa es una foto en realidad, y yo digo bastante preocupante en términos de que alguien piense que la película de los precios de la soja en Argentina pueden seguir el mismo camino, porque está mostrando solamente una situación de mucha tensión, muy coyuntural en el mercado de Chicago. La película en realidad en el mismo Chicago, tirada hacia noviembre, son casi $100 para abajo, porque está mostrando, por supuesto, que lo que está pasando en Chicago hoy también está vinculado con el hecho de que ya debería estar en el mercado internacional con más fluidez la cosecha argentina y brasilera, y por problemas logísticos e incluso climáticos, en el caso nuestro, esa cosecha no está saliendo con la fluidez que el mercado internacional necesitaba, entonces sigue la presión sobre el mercado de Chicago, que ya no tiene stock. Entonces los precios en Chicago obviamente que están en una posición muy extrema, muy positiva, que no es la película que tenemos para mirar desde la Argentina en los próximos meses, si no hay un accidente climático, ¿no? Y este es un tema no menor en términos de cobertura empresaria. Ahora, vayamos al escenario de la economía argentina desde enero para mirar el comportamiento de los que llamamos variables macro, ¿no? Esta es la evolución del índice de precios oficial desde enero para acá, que muestra, por supuesto, un proceso de desaceleración con niveles altos de inflación tras la devaluación del mes de enero. Acá, por supuesto, había una lectura que tiene que ver con lo anterior, porque yo rescato acá opiniones recogidas el último mes de consultoras en la Argentina con respecto a la inflación proyectada para este año. Miguel Bain hablando de un 33%, Ecolatina, que tiene a la baña, digamos, detrás, hablando del 35%, la Fundación Mediterránea, en Córdoba, hablando del 36%, Orlando Ferreres, 38%, Melconian, 40%. Y si ustedes repasan la mayor parte de las opiniones de las consultoras en la Argentina, todas andan más o menos en ese rango. Yo hasta hace un mes y pico uno se encontraba en algunas reuniones con empresarios que decían, pero ¿cómo va a ser así la inflación si uno anualiza la inflación del primer trimestre da como el 50%? Lo que pasa es que la lectura era obviamente que el primer trimestre estaba concentrando lo peor del escenario inflacionario anual, y yo lo comento en realidad con un ejemplo. Un cliente mío en Río Tercero, en Córdoba, después de la devaluación al día siguiente dijo todos los precios arriba 30%. Así, con el dedo, todo arriba 30%. Bueno, pensemos en alguien que toma esa decisión. Muchos empresarios tomaron la decisión frente a la incertidumbre, al voleo, por así decirlo, en términos de corrimiento de precio. Si yo subo todos mis precios después de la devaluación un 30% y vendo 10 productos por día, y a los 2 meses sigo vendiendo 10 productos por día, soy Gardel, puede ser. Soy Gardel. Ahora, si yo moví todos los precios un 30% y a los 2 meses en lugar de 10 productos por día vendo 2, bueno, entonces tengo que empezar a rebobinar mis decisiones anteriores y empieza a aparecer esto, que es lo que inevitablemente tenía que ocurrir y que por supuesto conduce a esta lectura, a una lectura de una tasa de inflación que podría ubicarse entre el 35 y el 40% y tal vez incluso podría llegar a ser un poco menos si el enfriamiento de la economía convalidara todavía eso. Ahora, pensemos en esta hipótesis, lo pensemos como una hipótesis, inflación entre el 35 y el 40%, pero la mayor parte de las paritarias ha cerrado en torno al 30%, ¿puede ser? Si yo manejo estos dos elementos, es decir, una inflación en torno al 35-40% y paritarias cerrando en torno al 30%, por supuesto que lo que tengo es una lectura de pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores de la sociedad argentina. Y hay un gráfico interesante para mirar en este contexto que es este, por ejemplo. Esto es comparaciones interanuales del mes de abril, de distintos sectores. Este es un gráfico de CAME, no lo hemos puesto acá, mal, pero es la opinión de CAME en términos de qué está ocurriendo con las ventas. Por supuesto, sector inmobiliario, juguetería, pensemos el sector, no está aquí, el sector automotriz. La información de esta semana sobre abril es caída interanual del 40%.
de la venta de automóviles en el sector automotriz. Pero todos obviamente tienen este comportamiento. Y pensemos esta lectura, que por supuesto, mi impresión es, esto está sobreestimando lo que va a pasar en los próximos 4 o 5 meses, porque expresa el comportamiento del primer cuatrimestre, que es el peor. Porque pensemos en realidad, un trabajador en relación de dependencia se encontró en enero, en febrero, en marzo, con que cada vez que iba al supermercado todos los precios habían ido para arriba, pero su paritaria todavía no había cerrado, puede ser. De tal manera que él se encontraba con un fuerte aumento de precios, pero sus ingresos no habían mejorado. La lectura que uno tiene en realidad con respecto al año sería parecida a la del año pasado en este punto. Es decir, caídas fuertes en los niveles de consumo en el primer cuatrimestre, sí, recuperación parcial en el segundo cuatrimestre, porque las paritarias cierran y entonces empieza a oxigenarse un poco el poder adquisitivo, y de vuelta algún amesetamiento en el último cuatrimestre del año, porque la inflación de nuevo empieza a erosionar los salarios. Yo tengo aquí algunos comentarios interesantes con respecto a distintos productos, porque así como uno ha visto estas caídas muy fuertes en este segmento de negocios, la situación en el sector de alimentos no es tan dramática, por supuesto. Porque una persona que en realidad vio que su poder adquisitivo se deterioraba, bueno, de todas maneras sigue consumiendo lácteos, sigue consumiendo fideos, sigue consumiendo carne, y en realidad estos son los factores que afectan más. Ahora, yo les comento como anécdota frente a este esquema, los comentarios que hemos recibido este último mes de parte de supermercadistas, tanto aquí en provincia de Santa Fe como en provincia de Córdoba, por ejemplo, frente al escenario. Entonces me encuentro con supermercadistas que me dicen, velocidad de rotación en góndola de fideo seco, todo para arriba. ¿Puede ser? Aumento de la velocidad de rotación en góndola de fideos secos. O sea que si yo soy un industrial que está produciendo fideo seco, este puede ser un buen año. Este puede ser un buen año. Si uno imagina el comportamiento del arroz, la respuesta en góndola del arroz también es positiva, ¿puede ser? En términos económicos, el arroz se lo suele considerar lo que se llama un bien inferior. Es decir, un producto que si baja el nivel de ingreso de la población, aumenta la demanda de ese bien. Por lo tanto, cabe suponer que el sector arrocero va a tener un buen año, también en un contexto como este. Reunión con una industria láctea de la provincia de Córdoba, quesos. Entonces la reacción, la lectura de la empresa láctea era la siguiente. Mozzarella bien. Quesos duros, todo para abajo. Es decir, un proceso donde, por supuesto, en el caso del sector lácteo, la reacción es un reacomodamiento en términos de la grilla de productos en función de este cambio en la composición de la demanda, sobre todo en los sectores medios, puede ser. Si yo digo el sector ABC1 va a seguir consumiendo en términos de alimentos lo mismo que consumía el año pasado, obviamente que sí. Y los sectores que están debajo de la pirámide en realidad siguen consumiendo lo mismo, cambiarán las cantidades, pero no variaciones. Mientras que los sectores medios son los que están cambiando perfil de demanda, comportamiento de la mano, digamos, a la altura de la góndola, cuando están yendo al supermercado. Ahora, en ese contexto hay lecturas que pueden ser más o menos preocupantes, porque decimos, el proceso que estamos mirando acá es un proceso que tiene preocupaciones distintas según el segmento empresario que estemos hablando. Como decíamos, si estoy en el sector de molinos, harinero, y estoy pensando en fideo, no voy a tener un mal año. Si estoy en el sector arrocero, no tengo por qué pensar en un mal año. Si estoy vendiendo electrodomésticos, puedo pensar que puede ser un año pésimo. Y hay muchos elementos, obviamente, para corroborar eso. Ahora, un tema no menor es el tema de las carnes, por ejemplo, porque cuando yo hablo con supermercadistas en estas últimas semanas que están vinculados a estos segmentos, me dicen, en los supermercados, en venta de carnes, si hablamos de carne vacuna, lo que aumenta es la venta de carne molida, ¿puede ser? Aumenta la carne molida. Y los cortes, no, los cortes mal. Ahora, en el sector de carne vacuna, en realidad uno no tendría necesariamente que ver un contexto dramático, pensando en los próximos meses, porque el problema de oferta también persiste en términos de la recuperación del stock. Pero pensemos en un sector donde puede haber problemas. Y acá es donde empezamos a mirar segmentadamente. Cuando uno mira el sector porcino, por ejemplo, está mirando un sector que en los últimos años creció casi frenéticamente, en un proceso de inversión que yo digo bastante desordenado. Si uno está mirando este contexto de consumo, lo que puede pensar del consumo de carnes es que en el mejor de los casos se pueda mantener estable.
En el mejor de los casos se puede mantener estable. ¿Cuál es el problema del sector porcino? Que el proceso de inversión de los últimos 2 o 3 años está generando una inercia de aumento de la producción de un rango del 20% anual. O sea que yo tengo un aumento de producción del 20% frente a una demanda que no pareciera, al menos este año, estar en condiciones de convalidar ese aumento de la producción. Y esto, por supuesto, expresa cómo vamos a empezar a ver, nos parece a nosotros, algún proceso de reacomodamientos sectoriales. Y alguien dirá, bueno, si no se puede vender en el mercado interno, tendrán que exportar el porcino. Lo que pasa es que la cadena de valor de los porcinos no está preparada logísticamente para el negocio de la exportación. Por lo tanto, no tiene esa capacidad que sí tiene el sector pollero, por ejemplo. El sector pollero sí tiene la estructura logística, industrial en cadena de valor para aprovechar el negocio de la exportación. Ahora, este es el comportamiento del sector automotriz. Y acá es donde en realidad además aparecen otras cosas. Cuando uno dice, bueno, esta es la proyección que existe en las cámaras empresarias sobre el mercado de automotriz este año, en torno a los 700.000 vehículos, contra un año pasado donde las ventas casi alcanzaron el 1.000.000. Y, por supuesto, el dato que dimos recién es un dato que podría ser incluso más preocupante, porque dijimos que interanualmente estamos hablando de una caída del 40%. Lo que pasa es que estamos suponiendo que el primer cuatrimestre fue efectivamente el peor. Ahora, cuando uno mira esto, en realidad hay un montón de factores para interpretar lo que puede pasar, y por eso que pensamos que no hay que ser demasiado optimista con respecto a la recuperación. Porque uno diría, las caídas que vimos recién, y esta caída también, en parte tienen que ver con caída del poder adquisitivo. Sí, en parte sí. En parte tienen que ver con un cambio en el nivel de las tasas de interés, puede ser, del sistema financiero, que vamos a detenernos mucho a analizar en un rato. En parte también tienen que ver con que el mismo efecto de esas tasas generó sobreventas el año pasado, ¿puede ser? Yo vivo en Villa María. En diciembre hicimos un pequeño trabajo para una empresa. Villa María tiene casi 100.000 habitantes. Pero el trabajo mostró sobre el sector de aires acondicionados que se vendían en diciembre 400 aires acondicionados por día en Villa María. Hacía calor en diciembre, pero era como una exageración, no sé si les parece. Lo cual también estaba vinculado a la venta de autos. Nosotros decimos, allá había una relación con el nivel de tasas de interés que eran muy bajas y por lo tanto invitaban a alguien que tenía capacidad de ahorro a ir sobre el consumo. Ese escenario, por supuesto, no va a estar planteado este año porque las tasas son distintas y por lo tanto me está diciendo que ese es otro factor a considerar. Cuando decimos, bueno, la descompresión del consumo de algunos productos ¿tiene que ver con una caída del poder adquisitivo? Sí, parcialmente. ¿Tiene que ver con un aumento de las tasas de interés? Sí. Pero también tiene que ver con una sobreventa el año pasado, que no me puede seguir generando la misma venta. O sea, pensar que el mercado argentino daba para una venta de 1.000.000 de autos anuales no suena muy razonable, digamos. Era una situación que obviamente estaba fuera del marco lógico que podíamos esperar. Y un cuarto factor que me está diciendo que el escenario se descomprime tiene que ver, por supuesto, también con un cambio de expectativa de los propios consumidores en el marco de todo ese contexto. Un cambio de expectativa que genera actitudes más conservadoras que probablemente se van a trasladar en los próximos meses. Ahora, todo eso entonces nos conduce a la lectura del comportamiento del nivel de actividad económica de la Argentina. Acá tenemos una serie larga de años, digamos, donde vemos el desempeño de la Argentina. Esta serie larga la tuvimos que revisar ahora con los datos del INDEC nuevo, tuvimos que reacomodar toda la serie de los años pasados, pero no cambió demasiado en el sentido, ¿no es cierto? Acá está la economía argentina que se derrumbó en el escenario de la convertibilidad, lo vamos a usar después para ver el tema cambiario. La economía argentina que se recuperó y estuvo de fiesta, que se cayó en el 2009, al igual que Brasil, al igual que en la economía global, que se recuperó después. Si ustedes se fijan, y lo vamos a decir ahora, cuando hablamos de Brasil, hablamos de un 2010 de recuperación y después caída, lo cual era compatible con la economía mundial. Es decir, la misma economía mundial tuvo recuperación en el 2010 y después empezó la desaceleración. Brasil replicó ese gráfico, pero Argentina no lo replicó. La pregunta sería, ¿por qué no lo replicó? Y mi lectura es que algo tiene que ver el año electoral. Y por lo tanto la actitud del gobierno argentino de seguir sosteniendo el nivel de actividad económica, aunque las variables macro estaban indicando otra cosa, había margen de maniobra para forzarlas a las variables. Yo creo que esto tiene
alguna parcial explicación sobre el proceso inflacionario posterior y el desequilibrio que se va a producir después en algunas variables. Si bien el escenario es mucho más complejo, yo creo que no hay que perder de vista este año como un año de inflexión sobre el desequilibrio de algunas variables macroeconómicas en la Argentina, propio del año electoral. Lo que vimos después, por supuesto, es esto. Y en realidad acá, para mirar el 2014, tenemos un doble cuadro, ¿no es cierto? Porque cuando yo repaso las opiniones de los principales consultores en la Argentina o de la mayor parte de los analistas, encuentro quienes siguen pensando que la economía puede crecer un 1%, quienes piensan que va a estar en cero o quienes ven menos 1. Si vemos el gráfico del propio Fondo Monetario Internacional, su pronóstico para la Argentina este año es 0,5, positivo, pero 0,5. De tal manera que la lectura nos conduce a este conjunto de hipótesis, ¿no es cierto? De una visión de un más 1 a 0 o menos 1. Para la mayor parte de los empresarios pymes, más 1, 0, menos 1 es más o menos lo mismo. Es decir, estamos hablando obviamente de una economía al borde de un escenario recesivo y nos parece que es muy difícil que esto se pueda revertir con aplicación de política. Vamos a charlar en un rato el debate entre Kicillof, ministro de Economía, y Fábrega, presidente del Banco Central, con respecto al nivel de las tasas de interés y qué margen hay para jugar en ese rango, porque obviamente Kicillof recibe presiones de la Unión Industrial Argentina, de CAME, de segmentos que le están planteando que flexibilicen el nivel de las tasas de interés para recuperar el nivel de actividad económica. Vamos a ver por qué nos parece que ese margen es muy escaso. Y en realidad ese margen, al ser muy escaso, también impide pensar que este gráfico pueda cambiar. Nuestra visión es que hay muy poco margen para que las cosas sean distintas de lo que estamos mirando acá. Por supuesto, la lectura de una economía argentina al borde de un escenario recesivo, en un escenario recesivo abierto, merece distintas lecturas según el segmento empresario que esté analizando esto, ¿no es cierto? Cuando yo digo que la economía argentina esté al borde de la recesión o que esté creciendo al 8%, a un productor sojero de caña de Gómez le importa un pito, digamos. Es decir, es algo que no está vinculado a sus intereses empresarios, ¿no es cierto? Por supuesto que para otros segmentos de la sociedad argentina esta lectura es muy preocupante y remite a muchas precauciones que cabe considerar durante los próximos meses en términos empresarios. Ahora, pasemos a mirar el comportamiento entonces de las variables y miremos el tipo de cambio. Acá pensemos en lecturas, ¿no es cierto? Y vamos a plantearnos hipótesis. Este gráfico está mostrando el tipo de cambio real del bilateral de la Argentina a lo largo de casi 20 años. Y pensemos en este número que está acá, el 108 que está aquí. Este 108 es diciembre del año pasado. Es tipo de cambio real, por supuesto. O sea que en realidad, si recordamos el dólar nominal el año pasado en diciembre, 6,5 puede ser, 6,50 más o menos, por ahí andaba. Esto me está diciendo que, este 1,08 me está diciendo que el dólar nominal, que estaba en 6 pesos con 50 en diciembre, tenía el mismo poder de compra, más o menos, que tenía un dólar que valía 1 peso en la convertibilidad. O sea, me está diciendo que teníamos el dólar de la convertibilidad. La situación actual sería esta, tras la devaluación de enero. Y acá empecemos a pensar en las hipótesis de lo que uno puede suponer que va a ocurrir trasladado a los próximos meses, mirando al próximo año. Mi impresión es que el gobierno argentino quiere sostener este tipo de cambio que está acá, ese tipo de cambio real. Mi impresión es que quiere sostener ese de aquí hasta fin de año. Ustedes dirán, bueno, pero eso entonces depende de cuál es la inflación, ¿puede ser? Depende de cuál sea la inflación, defenderá ese tipo de cambio. Bueno, mi lectura es, si nosotros a fin de año queremos ver este gráfico igual, si la inflación es del 35%, pensemos en el rango de la hipótesis que hablábamos recién, piso 35%, techo 40% de inflación. Si la inflación se situara en el piso y la hipótesis del gobierno es que quiere sostener esto, entonces el dólar a fin de año en el mercado oficial de cambios debería estar en algún punto entre 9 pesos con 30 y 9 pesos con 50. Y si ustedes miran el ROFEX al 30 de diciembre, no lo vi hoy, digamos, pero la cotización está en 9 pesos con 50. Es decir, está en ese punto, digamos. Y ustedes dirán, bueno, pero si la inflación no es del 35 y del 40%,
Bueno, si la inflación en lugar del 35 es el 40%, entonces el dólar oficial en el mercado de cambio se acercará más a los 10 pesos. Esta es mi lectura. Por supuesto, esta es la impresión que yo tengo, mirando el mecanismo de decisión que toma el gobierno y a dónde me parece que quiere conducirse. Frente a esto yo me encuentro empresarios que me dicen, no, pero este tipo de cambio todavía no alcanza. Hace falta un tipo de cambio más alto, porque sigue habiendo atraso cambiario. Y yo acá vuelvo sobre un tema que me parece siempre importante, porque yo coincidía con casi todos que esto era atraso cambiario.